Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y que tengáis ganas de escuchar el resumen de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, un clásico absoluto de la literatura chilena, latinoamericana y del realismo mágico tan característico en estas latitudes. Tenemos otros autores como Gabriel García Márquez o Laura Esquivel. Antes de empezar, conviene reseñar que este resumen va a ser bastante más largo de lo que normalmente os tengo acostumbrado. En cualquier modo, os he dejado unas diapositivas explicativas de cada uno de los capítulos. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo para que pueda llegar al máximo número de gente. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo primero. Rosa la Bella. El capítulo primero se abre con una línea del diario de Clara: Barrabás nos llegó por mar. La narradora Alba comenta cómo usaría los diarios de Clara para recuperar sus propios terrores 50 años después. Clara del Valle y su familia asisten a una misa en la iglesia el Jueves Santo. Los del Valle están encabezados por Severo, un ateo que asiste a la iglesia para perseguir sus ambiciones políticas. Nívea, su esposa, es sufragista y progresista y madre de 11 hijos. Clara interrumpe repentinamente en el sermón y dice: si esa historia del infierno es mentira, todos estamos jodidos, ¿no? Severo y Nívea sacan a sus hijos de prisa mientras el cura, enfadado, declara que Clara está poseída por el diablo. Clara, de 10 años, es la menor de los niños del valle y nació con habilidades telepáticas y clarividentes. Rosa, de 18 años, una belleza de otro mundo con cabello verde y ojos amarillos, es la mayor de las hijas. Rosa está comprometida con Esteban Trueba, quien trabaja en las minas del norte del país. Esteban se enamoró de Rosa la primera vez que la vio. Con frecuencia le envía cartas a Rosa, aunque ella rara vez piensa en él. Pasa su tiempo soñando despierta y bordando criaturas mágicas e imaginarias en un mantel. En casa, Nana, la criada y niñera de los del Valle, anuncia que han venido unos hombres a entregar el cadáver del tío Marcos, el hermano de Nívea. Marcos fue un explorador intrépido con una vena excéntrica. Hace algunos años construyó un artilugio parecido a un pájaro sobre el cual tomó vuelo y desapareció. Inicialmente se le dio por muerto y se le celebró un funeral. Sin embargo, regresó una semana después de su funeral. Ahora Nívea se apresura a ver el cuerpo de su hermano y confirma que Marcos está muerto. Clara era la más cercana a Marcos, habiéndose deleitado con sus muchas historias. Marcos, por su parte, alentó la evidencia de su sobrina. La llegada de un cachorro enjaulado junto con el cuerpo de Marcos alivia el dolor por su muerte. Ella adopta al cachorro y lo llama Barrabás, y crece hasta convertirse en un perro enorme pero gentil. Más tarde ese año, Severo es invitado a ser candidato del Partido Liberal como parte de las próximas elecciones al Congreso. La invitación llega con el regalo de un lechón asado y una botella de brandy. Clara anuncia que habrá una muerte accidental en la familia. Poco después de esto, Rosa desarrolla un escalofrío. Por consejo del médico, Severo le pide a Nana que le dé un poco de brandy a Rosa. Rosa es encontrada muerta a la mañana siguiente. El médico realiza una autopsia y determina que Rosa fue envenenada. Posteriormente, se descubre veneno para ratas en el brandy. Severo está abrumado por el dolor, creyendo que sus ambiciones políticas han provocado inadvertidamente la muerte de su hija. El asesino nunca es descubierto y la sombra de la venganza suspendida continuó cerniéndose sobre las sucesivas generaciones de la familia. Sin que todos los demás lo sepan, Clara es testigo de la autopsia. Su imaginación transforma la escena y ve al médico como un vampiro que abre el cuerpo de su hermana. Esta vista, junto con el temor de que su profecía causó la muerte de su hermana, la aturde y la deja en silencio durante los siguientes 9 años. Esteban narra su experiencia al enterarse de la muerte de Rosa. Cuando le llega la noticia, la rabia y el dolor lo vencen. Corre a la casa de los del Valle, donde una Clara silenciosa lo saluda y permanece a su lado durante todo el funeral. Esteban acompaña el cuerpo al mausoleo, donde le paga un cuidador para que le permita quedarse junto al cuerpo toda la noche. Capítulo segundo. Las tres Marías. Durante la cena, Esteban le dice a su hermana Férula que no regresará a las minas.
Férula responde inmediatamente que debe trabajar en algo ya que las medicinas de su madre son caras. Su madre, doña Esther Trueba, está postrada en cama debido a la artritis y Férula hace mucho tiempo que aceptó su papel como enfermera de su madre. Soltera y sola por ello, la relación de Férula con Esteban se complica. Aunque lo adoraba cuando era niño, ahora le molesta su libertad y las posibilidades que le depara el futuro. Él, a su vez, se siente asfixiado y ansioso por la constante presión de ella. Esteban le dice a Férula que se va a hacer cargo de las Tres Marías, la hacienda de la familia. Le promete a Férula que mientras él esté vivo, a ella nunca le faltará de nada. Esteban viaja al campo y llega a Tres Marías para encontrarse el terreno y la casa en ruinas. El único hombre presente es Pedro II García. Los demás se han ido a trabajar a otra parte. Pedro II eventualmente se convierte en el capataz de Esteban. Esteban reflexiona sobre cómo fue buen patrón. Invierte todo el dinero que tiene en revivir la finca, incluida la renovación de la casa y la compra de ganado. Lentamente, la hacienda comienza a funcionar bien y los hombres comienzan a llegar para trabajar. Esteban se divierte en el campo, pero la soledad también empeora su mal carácter natural y se vuelve cada vez más salvaje, experimentando impulsos sexuales insaciables. Encuentra a Pancha García, la hermana de 15 años de Pedro II, y un día abusa de ella en el campo. Luego le ordena que trabaje en la casa y continúa teniendo sexo con ella todas las noches. Pancha finalmente queda embarazada. En este punto, Esteban pierde interés en ella y pasa a abusar a otras jóvenes. Pancha regresa a su casa y da a luz un hijo, también llamado Esteban. Durante la próxima década, Esteban se convierte en uno de los atrones más respetados de la región, a medida que Tres Marías florece y eleva el nivel de vida de sus inquilinos. Construye un granero, moderniza la lechería, instala un aula y un taller de costura para los niños y establece una tienda general para sus inquilinos. A los inquilinos de Esteban se les paga en especie. Sus salarios incluyen alimentos y aves de corral, partes de la cosecha y boletas rosadas que pueden usar en la tienda. Esteban se asegura de enviar suficiente dinero y suministros a casa para Férula y su madre, aunque nunca vuelve a visitarlos. Esteban también se vuelve universalmente temido por su mal genio y violencia. Continúa abusando sexualmente de jóvenes inquilinas, engendrando una serie de hijos ilegítimos a los que se niega a reconocer. Rechaza las sugerencias de Pedro II de compensar a sus trabajadores con un salario justo, en lugar de papeletas rosadas, y tratarlos con respeto y dignidad, declarando que se trata de ideas comunistas. Esteban cree que los campesinos son como niños y necesitan su mano firme y liderazgo para mejorar sus vidas. Termina la guerra en Europa, probablemente la Segunda Guerra Mundial, y con ella llegan nuevas ideas al país. Los delegados de los partidos de izquierda recién formados llegan a las haciendas y difunden las ideas marxistas entre los campesinos. Esteban y los otros terratenientes se reúnen para elaborar estrategias para las próximas elecciones presidenciales. Las reuniones tienen lugar en un burdel local, donde Esteban solicita los servicios de una joven y ambiciosa trabajadora sexual llamada Tránsito Soto. Un día ella le pide un préstamo de 50 pesos para ir a la capital y perseguir su sueño de hacerse rica y famosa. Tránsito Soto le promete a Esteban que lo volverá a ver algún día y le pagará el préstamo con intereses. El Partido Conservador gana las elecciones mediante una combinación de fraude electoral, intimidación y soborno. 3 días después, Esteban recibe una carta de Férula con la noticia de que su madre se está muriendo. Capítulo 3. Clara clarividente. El silencio de Clara, que comienza a la edad de 10 años, dura hasta los 19. Nana pasa los siguientes 9 años tratando de asustar a Clara para que hable, saltando sobre ella desde las esquinas y vistiéndose como apariciones horribles. Clara es retirada de la escuela y pasa la mayor parte de su tiempo leyendo, registrando sus observaciones privadas en innumerables cuadernos y cultivando su clarividencia y sus habilidades telequinéticas. Clara es adorada por sus hermanas mayores, y sus padres y Nana. Nivea en particular dedica mucho tiempo y atención a su hija. Habla con ella y le cuenta historias familiares para compensar las amistades y la compañía que su hija se está perdiendo. Los esfuerzos de Nivea dan como resultado crear un lazo tan fuerte que continuó en las generaciones sucesivas como una tradición familiar.
En su cumpleaños número 19, Clara finalmente rompe su silencio y declara que pronto se casará con el prometido de Rosa. 2 meses después, Esteban regresa a la ciudad para visitar a su madre moribunda. Doña Esther le hace prometer a Esteban que se casará y continuará con el apellido y el linaje. Esteban visita la casa de los del Valle para averiguar si tienen hijas en edad de casarse y Severo y Nívea le hablan de Clara. Clara viene a encontrarse con Esteban y él inmediatamente se enamora de ella. Se lleva a cabo una pequeña fiesta de compromiso para Esteban y Clara. En el mismo momento en que la pareja intercambia el timbre, alguien grita y Barrabás es descubierto desangrándose con un cuchillo de carnicero en la espalda. El perro se muere con la cabeza en el regazo de Clara mientras los invitados abandonan apresuradamente la fiesta. El próximo año se pasa preparándose la boda. Esteban organiza la construcción de una magnífica y lujosa casa nueva. Las nupcias inminentes comienzan a preocupar a Férula, ya que tras el fallecimiento de su madre se siente insegura de su posición en el hogar. Invita a Clara a tomar el té para hablar con ella a solas, y Clara espontáneamente le dice a Férula que las dos serán como hermanas. La ternura de Clara conmueve a Férula y se forma un vínculo inmediato entre las dos. Esteban y Clara se casan en una modesta ceremonia. Cuando regresan de su luna de miel, Esteban lleva a Clara a su dormitorio, donde tiene una sorpresa para ella, el abrigo y la cabeza de Barrabás transformados en alfombra. Clara se desmaya al verlo y la alfombra se esconde rápidamente en la esquina del sótano. Clara queda embarazada y Férula la cuida mientras Esteban regresa a Tres Marías para ver cómo están las cosas. Completamente absorta en su tarea de atender a Clara, Férula se siente feliz. Comienza a resentirse por el regreso de Esteban de Tres Marías, que inevitablemente la relega a un segundo plano. Clara prevé que el niño sea una niña que se llamará Blanca. Llegará Blanca, una niña más fea y peluda que de costumbre. Esteban está horrorizado por la apariencia de la niña, pero Clara está encantada. Lleva al bebé a todas partes amamantándola constantemente y hablándole en perfecto español. Blanca finalmente se transforma en un bebé sano y de aspecto agradable. Capítulo 4. El tiempo de los espíritus. Cuando Blanca aún es niña pequeña, la familia decide pasar el verano en Tres Marías. Nada más llegar, Blanca conoce a Pedro III García, el hijo de Pedro II, que es un niño de su edad. Los dos niños corretean desnudos y juegan juntos hasta que se quedan dormidos bajo la mesa del comedor. Clara los encuentra allí esa noche después de que todos pasen horas preocupados y buscándolos. Muchos años después se encontrarían en la misma posición y toda una vida no sería suficiente para su expiación. Clara toma la vida en Tres Marías sintiendo que finalmente ha descubierto su misión en la vida. Divide su tiempo entre el taller de costura, la escuela y la tienda. Ella no quiere irse al final del verano y a pesar de odiar allí, Férula también se queda ya que no soporta estar lejos de Clara. En su tiempo en Tres Marías llega una plaga de hormigas y nadie hace ningún esfuerzo por detenerla. Como último recurso se llama al anciano Pedro García, padre de Pedro II, toma un puñado de hormigas, les dice que les indicará la salida y las conduce a la carretera. Las hormigas desaparecen milagrosamente al día siguiente. Clara es la única a la que esto no le sorprende. Clara vuelve a quedar embarazada y la familia regresa a la ciudad. El embarazo de Clara es incómodo y Clara se eleva a un plano superior para dejar atrás su dolor, cayendo en otro hechizo de mutismo. Emerge de ella unos días antes de la fecha del parto y le asegura a Esteban que todo estará bien. Está embarazada de mellizos que se llamarán Jaime y Nicolás. Esteban está furioso e insiste en que uno de los niños debe llamarse Esteban. Se enfurece, pero Clara no se conmueve. Enfadado con Clara, visita a Cristóbal Colón, un burdel muy conocido, más tarde esa noche. Allí vuelve a encontrarse con Tránsito Soto, a quien le va muy bien. Ella le cuenta a Esteban sus ideas para mejorar el burdel, que incluyen un plan para eventualmente formar una cooperativa y hacerse cargo del lugar. Esteban y Tránsito Soto duermen juntos y se separan. Este último dice que probablemente se volverán a encontrar. Esteban, quien narra esta parte del capítulo, reflexiona que no habría mencionado en absoluto este encuentro con Tránsito si ella no jugara un papel tan importante más adelante en la historia. Unos días después, los padres de Clara mueren en un accidente automovilístico. Clara ve esto en un sueño antes de que les llegue la noticia y se lo cuenta a Férula.
2 días después, Esteban llega a casa con la noticia y le prohíbe a Férula que se lo cuente a Clara. Pero Clara sueña con una Nívea sin cabeza esa noche y se despierta insistiendo en que debe encontrar la cabeza de su madre. De hecho, el accidente había decapitado a Nívea y nadie pudo encontrar la cabeza. Una Nívea sin cabeza es enterrada junto a Severo. Clara es drogada y mantenida alejada del funeral. Unos días después, Clara reitera su exigencia de encontrar la cabeza de su madre. Clara dirige al conductor del carruaje a la ubicación exacta de la madre. Ella y Férula luego corren a casa con el justo tiempo para que Clara dé a luz. La cabeza de Nívea está guardada en el sótano. Clara se recupera rápidamente del nacimiento. Las 3 hermanas Mora llegan un día a la casa. Las hermanas son estudiantes de espiritismo y fenómenos sobrenaturales y vienen en busca de Clara. Clara y las hermanas Mora se hacen amigas íntimas y comienzan a realizar experimentos psíquicos juntas. Esto se convierte gradualmente en reuniones semanales regulares a las que asiste una multitud cada vez de gente más mayor. Clara existe en un plano diferente al de todos los demás en la casa. Aunque no pueda ocuparse de los asuntos domésticos, tiene una fuerte relación con su hija, construida sobre la base de contar historias y libros mágicos juntas. Las gemelas crecen separadas de la díada femenina. El creciente desapego de Clara de las cosas mundanas molesta a Esteban. Él desea poseer tanto su cuerpo como su mente, y su incapacidad para hacer esto último lo enfurece. La cercanía de Férula con Clara alimenta su resentimiento, y él y su hermana comienzan a odiarse, viéndose a sí mismos como rivales por la atención de Clara. La tensión llega a un punto crítico cuando Esteban encuentra a Férula en la cama junto a Clara una noche al regresar de Tres Marías. Un terremoto asustó a Férula, quien se deslizó junto a Clara en busca de compañía. Esteban saca a Férula de la cama y la echa de la casa, acusándola de llevar a Clara a tener relaciones románticas con mujeres y amenazando con matar a Férula si alguna vez regresa. Férula se va, maldiciendo a Esteban por estar siempre solo. Tu cuerpo y tu alma se marchitarán y morirás como un perro, le dice. Sin embargo, Esteban asegura que Férula recibe dinero todos los meses en cumplimiento de su promesa de cuidarla económicamente mientras él viva. Tras la partida de Férula, Clara deja los asuntos domésticos en manos de Nana y continúa con sus múltiples experimentos psíquicos. Blanca la acompaña a todas partes, pero Esteban envía a los niños a un internado inglés para que la magia de Clara no los influya. Los chicos crecen con diferentes excentricidades. Nicolás, en el molde de su tío abuelo Marcos, con una combinación de espíritu aventurero e interés por la astrología y la predicción del futuro, y Jaime con un inesperado interés por la ideología marxista. En Tres Marías, Pedro III comienza a ser influenciado por las ideas revolucionarias similares. Pedro III y Blanca continúan compartiendo la misma relación cercana que tuvieron cuando eran niños, cada uno correspondiendo el amor del otro, esperan pasar los veranos juntos. El año en que cumplen 10 años, Pedro García les cuenta la historia de un grupo de gallinas que unen sus fuerzas para derrotar a un zorro que roba los huevos del gallinero. Mientras Blanca se ríe de la imposibilidad del final, Pedro III se calla y se queda largo rato pensando en la historia. Capítulo V. Los amantes. A los 14 años de Blanca, su relación con Pedro III va más allá de la amistad. Blanca promete casarse con Pedro III algún día, pero Pedro no dice nada, sabiendo lo imposible que sería. Los dos pasan el verano en compañía del otro, pero sus interacciones cambian. Son más tímidos y más avergonzados el uno del otro, y se cuidan de ocultar su amistad en los ojos de los mayores. Una tarde aparece Férula en la casa de los Trueba. Mientras la familia cena, ella irrumpe en la habitación, camina en silencio hacia Clara, la besa en la frente y se va. Clara es la única que se da cuenta de que se trata de una aparición y le dice a la familia que Férula está muerta. El padre Antonio, el cura local que ha estado entregando los pagos de Esteban a Férula, llevan a Esteban y Clara a su lugar de residencia. Es una casa pequeña y oscura y lúgubre en un callejón empobrecido. Férula yace muerta en su cama. El grupo encuentra sin abrir de dinero de Esteban y Clara se lo da todo al sacerdote para obras de caridad. Esteban está furioso y se siente inmensamente culpable por cómo vivía su hermana. Clara explica que Férula optó por hacerlo así porque aunque tenía dinero, él no tenía otra cosa.
Blanca y Pedro III se escriben durante todo el año y anticipan su reencuentro estival con creciente ilusión. Pedro III también empieza a pensar y a hablar mucho más de ideas revolucionarias. Bajo la influencia del padre José Dulce María, un sacerdote local con tendencias socialistas, aprende a traducir sus ideas en canciones. Inspirado en la historia que le contó su abuelo tiempo atrás, Pedro III compone una canción sobre las gallinas que derrocan a un zorro. Esteban se entera de que Pedro III está difundiendo ideas revolucionarias entre los campesinos y personalmente azota al niño advirtiéndole que no siga haciéndolo. Este mismo verano Blanca y Pedro III empiezan a encontrarse todas las noches junto al río para hacer el amor. 3 años después, Clara comienza a tener pesadillas y predice un terremoto de una magnitud sin precedentes. Sin embargo, sus preocupaciones se dejan de lado. Cuando golpea días después, la casa se derrumba sobre Esteban, atrapándolo bajo los escombros durante horas. Cuando Clara y Pedro II finalmente lo sacan, la mayoría de sus huesos están rotos. Llega Pedro García, lo revisa y asegura que Esteban morirá si lo mueven. Recordando la manera del anciano con las hormigas, Esteban lo escucha. Pedro García fija y entablilla lentamente todos los huesos rotos de Esteban de una manera que los médicos luego declaran milagrosa. En la ciudad, el susto del terremoto mata a Nana en su cama. Esteban pasa los siguientes 4 meses con vendajes y férulas sin poder moverse. Blanca y los niños son enviados a un internado y Clara se queda en Tres Marías para cuidar a Esteban. Sin Nana, Férula o Esteban en quien apoyarse, Clara se vuelve más atenta a las cosas materiales y el funcionamiento de la casa. Comienza a temer y despreciar a Esteban, cuya condición empeora su mal genio, y encuentra compañía y apoyo en Pedro II, quien la ayuda a llevar las cosas en Tres Marías. Mientras tanto, Pedro III comienza a distribuir nuevamente escritos y folletos revolucionarios. Blanca se enferma, y las monjas de la escuela quieren enviarla a casa. Clara viaja a buscar a Blanca, donde adivina que la enfermedad de Blanca es el resultado de estar separada de Pedro III y su familia. Madre e hija regresan a su casa en la ciudad, que está en desorden sin Nana para vigilar a los sirvientes. Clara despide a todo el personal y ella y Blanca limpian y cierran la casa. Encuentran las pocas posesiones de Nana, que incluyen los disfraces que solía usar para asustar a Clara y sacarla de su mutismo. Clara llora por Nana y por la ironía de haber sido Nana la que murió de susto. Después de regresar a Tres Marías, Clara y Blanca son recibidas por un malhumorado Esteban en una silla de ruedas improvisada. En la casa despotrica sobre Pedro III, a quien ha despedido por difundir ideas socialistas. A pesar de su despido, Blanca continúa reuniéndose con él por la noche en su lugar habitual junto al río. Mientras tanto, Pedro III se convierte en un héroe amado entre los campesinos locales. Blanca sigue fingiendo enfermedades para evitar que la envíen de regreso a la escuela. Pedro García le enseña a moldear arcilla como una forma de mantenerse activa y Blanca descubre que lo disfruta. Por sugerencia de Clara, Blanca comienza a hacer belenes llenos de criaturas fantásticas y similares a las que su tía Rosa bordaba sobre el mantel. Las guarderías se convierten en una gran atracción turística y la habilidad de Blanca con la arcilla le resulta muy útil en un momento posterior de su vida. Capítulo 6. La venganza. 1 año y medio después del terremoto, Tres Marías recupera su pasado esplendor. La larga enfermedad de Esteban empeora su estado de ánimo, pero la desesperación le da fuerzas para finalmente volver a caminar. No tiene una buena relación con Blanca, también nota que Clara se aleja más de él. Pone un cerrojo en la puerta del dormitorio y ya no deja a Esteban en su cama. A pesar de esto, el amor y deseo de Esteban por poseer a Clara no hace más que crecer. También nota que está empezando a encogerse. El país se prepara para las elecciones presidenciales de ese año y Esteban conoce a un francés, el conde de Jean-Satigny, en una cena para políticos conservadores. Un hombre refinado y aristocrático, Satigny pronto se convierte en un invitado frecuente en Tres Marías. Una noche el conde ve a Blanca escabullirse de su habitación y adivina que tiene un amante. Al día siguiente le pide a Esteban la mano de Blanca en el matrimonio. Blanca se niega furiosa y le dice a Esteban que nunca cambiará de opinión. Los gemelos llegan a Tres Marías ese año. Jaime y Nicolás se han vuelto extremadamente diferentes el uno del otro. Jaime es poco sociable pero excepcionalmente amable.
Está estudiando para ser médico de los necesitados y entabla una amistad secreta con Pedro III, cuyas ideas admira mucho. Nicolás es excepcionalmente inteligente, con interés por las mujeres y lo sobrenatural. Su interés en esto último lo despertó con una joven con inclinaciones similares llamada Amanda, a quien conoció algunos años antes. Pedro García muere a pocos días de las elecciones presidenciales. Es descubierto muerto por Blanca sin nadie a su alrededor salvo su bisnieto Esteban García. García es nieto de Pancha García, de su hijo ilegítimo con Esteban Trueba. El niño de 10 años odia profundamente a la familia Trueba. Su abuela le ha hecho creer que si su padre hubiera nacido en lugar de Blanca o las gemelas, algún día habría heredado Tres Marías. Esteban ordena un gran entierro y funeral para Pedro García. Una gran multitud acude para asistir, entre ellos Pedro III disfrazado de sacerdote. Blanca se reúne en secreto esa noche con Pedro III, quien habla con los campesinos y los insta a votar por el candidato socialista en las próximas elecciones. Sin embargo, los campesinos temen las represalias de sus amos y mantienen las distancias cuando el candidato socialista, un médico carismático y miope, que podía conmover a grandes multitudes con sus apasionados discursos, llega al pueblo. El conde sigue espiando a Blanca. Una noche sigue a Blanca hasta el río y la encuentra a ella y a Pedro III desnudos y durmiendo juntos. El conde se apresura a regresar e inmediatamente alerta a Esteban, quien se da cuenta por las descripciones del conde que Pedro III vino disfrazado de sacerdote para el funeral de su abuelo. Furioso, Esteban cabalga para encontrarse con Blanca y la azota hasta dejarla inconsciente en su rabia. Cuando regresa a casa con una Blanca herida y ensangrentada, Clara se horroriza. Cuando Clara defiende a Blanca y Pedro III, Esteban la golpea por primera vez y le rompe los dientes. A partir de ese momento, Clara no vuelve a hablar con Esteban. A pesar de sus profusas disculpas, ella se quita el anillo de bodas, vuelve a su apellido de soltera y se lleva a Blanca de regreso a la ciudad con ella. Pedro II ayuda a la madre y a la hija a subir al tren, entonces él también deja la propiedad para siempre. La soledad de Esteban lo tiene alternando entre ataques de ira y lágrimas incontrolables. Gasta sus energías tratando de encontrar a Pedro III, a quien culpa por la pelea con su familia. Esteban García llega a Esteban con noticias de la ubicación de Pedro III. Los dos parten a caballo y encuentran a Pedro III en un aserradero abandonado. Esteban arroja un hacha a Pedro III cortándole 3 dedos antes de que Pedro III escape. Esteban inmediatamente se arrepiente de sus impulsos violentos y despide a García con una bofetada, prohibiéndole al niño contarle a nadie lo sucedido. Esto deja a García llorando de rabia. Capítulo 7. Los hermanos. Clara y Blanca regresan a la ciudad y se dedican a contratar nuevamente a los sirvientes y organizar el lugar. Reaparecen las hermanas Mora y la multitud espiritista de Clara vuelve a frecuentar la casa. Se descubre que Blanca está embarazada. Esteban llega a la ciudad trayendo consigo al conde, a quien ha obligado a casarse con Blanca con la promesa de un arreglo financiero sustancial. Esteban le dice a Blanca que ha matado a Pedro III, lo que la lleva a llorar desconsoladamente, pero también a aceptar su matrimonio arreglado. Una gran boda tiene lugar 2 semanas después, de lo cual la pareja se muda al norte según lo dispuesto por Esteban. Antes de que Blanca se vaya, Clara le dice que Pedro III sigue vivo. Esto finalmente detiene las lágrimas de Blanca. Esteban comienza a centrar su atención y energía en la política, mostrando su pleno apoyo al Partido Conservador. Clara le comunica sin palabras a Esteban que ganará las elecciones, y pocos días después es elegido senador. A pesar del silencio entre marido y mujer, la hostilidad se desvanece, y Clara comienza a comunicarse con él a través de los sirvientes y lo acompaña a los eventos sociales. La fortuna de Esteban crece a pesar de las innumerables obras de caridad de Clara. También siguen cogiéndose e incluso hace un viaje a Estados Unidos para reunirse con médicos. No pueden encontrar nada malo y concluyen que debe haberse imaginado que una vez medía 6 pies de altura. El padre José Dulce María acoge a Pedro III sanando sus heridas y elevando su espíritu. Pedro III aprende a tocar la guitarra con los dedos que le quedan y continúan componiendo canciones revolucionarias por las que finalmente se hace famoso.
Nicolás continúa con sus experimentos psíquicos, fumando hachís con Amanda. Jaime vive una vida cada vez más austera y solitaria, rodeado de nada más que sus libros, con la intención de ayudar a todos los que pueda a través de su formación médica y con la ayuda de su madre. Está secretamente enamorado de Amanda, pero se niega a admitirlo incluso ante sí mismo, ya que ella es la novia de su hermano. Amanda frecuenta la casa Trueba regularmente con su hermano menor, Miguel, de quien es extremadamente protectora. Algún día dará su vida por él. Tras el éxito político de Esteban, Jaime cambia de apellido. Esteban lo permite porque está cansado de que las excentricidades de su hijo se asocien con el apellido. Nicolás se obsesiona con la idea de volar, al igual que su tío abuelo Marcos. Construye un globo aerostático para llevar a cabo su plan, pero Clara predice que no despegará. Sus intentos fracasan cuando los policías exigen un permiso de la ciudad para el globo que Nicolás no puede obtener. Nicolás se da cuenta que en este tiempo no ha visto a Amanda y va a visitarla. La encuentra acostada en la cama con aspecto enfermizo y Amanda le informa que está embarazada. Le dice a Nicolás que le pida ayuda a Jaime con el aborto. Jaime acepta ayudar a Nicolás y Amanda, aunque en privado está furioso con su hermano. Realiza la operación en la clínica un domingo y Nicolás y Jaime llevan a Amanda a casa para que se recupere. Clara la acoge y la cuida. Llega Miguel y acabará presenciando el nacimiento de Alba. Capítulo 8. El Conde. Blanca y el Conde se instalan en una mansión del norte. Nunca consuman el matrimonio, pero se llevan bastante bien. El Conde monta las trastiendas con su equipo de fotografía. A Blanca no se le permite entrar en estas habitaciones y las mantiene perpetuamente cerradas. Además de esto, vive con relativa comodidad, aunque encuentra el comportamiento del personal extraño y desconcertante. Tanto el Conde como Clara le aseguran que está imaginando cosas por el calor y el embarazo. El Conde comienza a excavar y comerciar ilegalmente con reliquias incas. De todas las reliquias que pasan por la casa, solo las momias inquietan a Blanca. Estas le provocan pesadillas y se las imagina arrastrándose por los pasillos por la noche. Incluso escucha gemidos extraños, pero se dice a sí misma que los está imaginando. Sin embargo, comienza a temer las noches y le confía al Conde una noche durante la cena. El Conde y el sirviente reaccionan inicialmente en estado de shock, pero el primero continúa insistiendo en que Blanca está alucinando. La reacción hace sospechar a Blanca. Se queda despierta esa noche y observa una figura diminuta que se mueve por el pasillo. Ella lo sigue hasta el estudio de fotografía de su esposo, donde se escuchan los gemidos y risas. Al día siguiente, cuando el Conde no está, Blanca envía a los sirvientes a hacer un recado y rompe la cerradura de la guarida. En el interior encuentra fotografías eróticas de los sirvientes en todo tipo de disfraces y posiciones. Horrorizada, Blanca inmediatamente hace las maletas y se va a la estación para tomar el tren a casa. Capítulo 9. La niña Alba. Blanca llega a casa a tiempo para el nacimiento de Alba. Clara predice un horóscopo afortunado y feliz para su nieta. Alba recibe el apellido del Conde, pero nunca más se supo de él. Amanda y Miguel abandonan la casa cuando Alba tiene 2 semanas y la familia pierde el contacto con Amanda. La presencia de Alba suaviza a Esteban, pero no es suficiente para reparar su relación con Blanca. Alba es una niña pequeña e inocua, a diferencia de las demás mujeres espléndidas de la familia, salvo por haber heredado el cabello verdoso de su tía abuela Rosa. Ella tiene una educación ecléctica con una mezcla de aportes de su abuela, madre y 2 tíos. Clara le enseña a Alba las habilidades básicas de alfabetización y Alba comienza a leer todo tipo de libros. Alba es la más cercana a Jaime y es la única a la que se le permite entrar en su habitación con su túnel de libros, donde accede a todo el material de lectura que desea. El carácter efímero de Nicolás incomoda un poco a Alba, pero ella también lo quiere. Entre otras cosas, le enseña a soportar el dolor visualizando las cosas que más teme y permaneciendo estoica. Clara sigue siendo la mayor influencia en la vida de Alba y la niña la acompaña a todas partes. Desde reuniones de espiritualidad hasta veladas literarias. Estos últimos a menudo cuentan con el poeta, años más tarde considerado el más grande del siglo y traducido a todos los idiomas conocidos en la tierra. Alba eventualmente caminará detrás de su ataúd en su funeral.
Esteban mima a su nieta con el sentimiento que no es capaz de expresar por el resto de su familia. Alba a su vez adora a su abuelo y los dos pasan por un par de semanas juntos todos los años en Tres Marías. La relación de Esteban con el resto de la familia se deteriora. Discute con Jaime sobre política, insulta a Nicolás por sus excentricidades y fracasos pasados, reprende a Blanca por sus amores ilícitos y matrimonio fallido y apenas habla con Clara. Blanca vuelve a entablar una aventura secreta con Pedro III, ahora un famoso cantante, y sale todos los fines de semana a reunirse con él. Ella le presenta a Alba, pero no revela que es el padre de Alba. Blanca también retoma la cerámica, sus guarderías se convierten en una gran atracción y se venden como pan caliente. Cuando Alba tiene 6 años conoce a García por primera vez. Llega a Tres Marías para pedirle a Esteban una recomendación para la academia de policía. Alba lo encuentra esperando en la biblioteca. Ella charla con él y se sube a sus rodillas. García la acaricia debajo de la ropa. Esteban finalmente llega, pero Alba huye y no le cuenta a su abuelo lo que pasó. Al año siguiente, Clara prevé su muerte y comienza a regalar sus bienes y dejando notas para sus seres queridos y entregando a Blanca todas las joyas que posee. El resto de la familia se da cuenta de que pronto morirá y Alba es la única que no se inquieta por esto. Ella ha internalizado la enseñanza de su abuela de que la muerte es simplemente un cambio. Clara fallece a los pocos días rodeada de su familia, los sirvientes y las hermanas Mora. Capítulo 10. La época del estropicio. La noche en que muere Clara, Esteban se encierra en su habitación y pasa la noche acostado junto a su cuerpo y hablando con ella. Se encoge 4 pulgadas, pero finalmente se reconcilia con Clara. Por la mañana pide a sus hijos que entierren la cabeza de Nívea cuando entierren a Clara. Una gran multitud, entre ellos Pedro II García y la mayoría de los inquilinos de Tres Marías, asiste al funeral de Clara. Posteriormente, Esteban diseña un mausoleo para albergar a Rosa y Clara junto a su propio cuerpo cuando fallezca. El mausoleo tarda 2 años en completarse. Cuando termina, Esteban y Jaime irrumpen en el cementerio de la familia del Valle y roban el ataúd de Rosa. Después de la muerte de Clara, la casa en ruinas ya no es frecuentada por invitados ni espíritus. Jaime y Nicolás pierden interés en su familia sin Clara para mantener a todos juntos. Jaime continúa su práctica médica al servicio de los pobres y sus ideas socialistas lo alejan aún más de Esteban. Nicolás comienza un culto espiritual consigo mismo como líder, pero sus excentricidades son demasiado para Esteban y envía a Nicolás al extranjero con suficiente dinero para establecerse allí y vivir allí el resto de su vida. Esteban inscribe a Alba en un colegio británico, decisión que Blanca apoya porque quiere que Alba sea educada e independiente. Blanca intenta que la casa no se desmorone, pero no tiene los recursos para hacerlo. Vende algunas de las joyas que Clara lo dejó para llegar a fin de mes. A pesar de las luchas, ella es la única influencia estable en la vida de Alba después de la muerte de Clara. Su vínculo se mantiene fuerte gracias a las historias que Blanca le cuenta a su hija a la hora de dormir. Alba comienza a escribir y registrar cosas como lo hacía su abuela para mantener vivas estas historias. Esteban vuelca sus energías en su trabajo político, volviéndose fanático de evitar que los comunistas lleguen al poder. Sus compañeros de partido están preocupados por la ocurrencia de tal evento, pero Esteban permanece violentamente vigilante. Sus finanzas comienzan a decaer y Tres Marías se convierte en una sangría para sus recursos. El nuevo capataz instalado tras la marcha de Pedro II solo tiene malas noticias para él sobre la hacienda. Pedro III sigue ganando popularidad entre las masas con su música y sus mensajes políticos. Conoce a Blanca en secreto y también pasa tiempo con Alba. Alba nunca menciona a Pedro III alrededor de su abuelo, entendiendo implícitamente que pasó algo terrible entre los dos hombres. Para levantarle el ánimo, los amigos de Esteban lo llevan al Cristóbal Colón, el burdel, poco después de la muerte de Clara. Allí se reencuentra con Tránsito Soto, quien ha cumplido sus sueños para el lugar. Después de formar la cooperativa de trabajadoras sexuales, se hizo cargo del lugar y lo transformó en un negocio floreciente y de gran reputación. Esteban y Tránsito Soto tienen relaciones sexuales, después de lo cual él solloza en sus brazos, llorando toda la miseria y soledad de los últimos años. Capítulo 11. El despertar.
Alba va a la universidad a estudiar filosofía y música a los 18 años. Aquí conoce y se enamora de Miguel, quien ahora es estudiante de último año de Derecho y líder de la izquierda. Más por amor a Miguel que por convicción ideológica, se une a él y a los demás estudiantes cuando ocupan un edificio universitario en solidaridad con una huelga de trabajadores. Alba llama a casa para decirle a su familia dónde está. Esteban está furioso y le pide que regrese a casa de inmediato, pero Alba no tiene forma de irse, ya que las fuerzas policiales armadas rodean el edificio. Alba pasa 3 días en el edificio junto a Miguel y los demás alumnos y Sebastián Gómez, el único profesor en huelga con los alumnos. Al tercer día experimenta calambres estomacales insoportables y comienza a menstruar. El dolor, la humillación y el flujo de sangre inusualmente intenso hacen que Alba se sienta miserable, y Miguel y una compañera de estudios, Ana Díaz, ayudan a Alba a abandonar el edificio siguiendo las instrucciones del profesor Gómez. García, que reconoce a Alba como la nieta de Esteban, lo recibe fuera. Alba recuerda a García de Tres Marías. Si bien su primer encuentro en la biblioteca está borroso en su memoria, se volvieron a encontrar en su cumpleaños número 14. García había estado visitando la casa y la encontró en el jardín, donde la besó a la fuerza, asfixiándola mientras lo hacía. Una vez más, Alba no le contó a nadie lo que pasó, pero desde entonces tiene pesadillas con García como una bestia en las sombras. Miguel y Alba comienzan a encontrarse en secreto en el sótano de la casa Trueba, enamorándose más profundamente. Miguel recuerda vagamente haber visitado la casa antes. Un año después, Miguel se gradúa y comienza a buscar trabajo al mismo tiempo que reanuda sus actividades políticas. Alba pide unirse a él y a la guerrilla, pero Miguel le dice que solo pueden aceptar a quien quieren unirse por verdadera convicción política. Jaime es el único familiar que sabe de la relación de Alba y Miguel, aunque no reconoce a este último como hermano de Amanda. Si bien admira a Miguel, no está de acuerdo con su opinión de que la revolución inevitablemente requiere violencia y derramamiento de sangre. Tanto Jaime como Miguel esperan una victoria del Partido Socialista y este año parece inminente. Jaime escucha esto del propio candidato, el mismo hombre que ha estado compitiendo por la presidencia durante 18 años. Jaime y el candidato son amigos en secreto desde que Jaime trató a la madre de este último. Sin embargo, a medida que cada lado aumenta sus actividades de campaña, Jaime se horroriza por el giro violento que parecen estar tomando las cosas. Miguel cree que independientemente de quién gane, una revolución pacífica y democrática no logrará absolutamente nada. Capítulo 12. La conspiración. Como predijo el candidato, ahora presidente, los socialistas ganan las elecciones. Esteban y los otros miembros del Partido Conservador reaccionan conmocionados, pero pronto comienzan a idear estrategias para derrocar al nuevo gobierno. Surge la idea de sobornar al Congreso, pero Esteban no cree que esto funcione y quiere usar sus recursos para comprar los medios y manipular la opinión pública. El general Hurtado sugiere un golpe militar si todo lo demás falla. De acuerdo con la afirmación de Esteban, el soborno fracasa y el nuevo gobierno lleva al poder. Con escasez de hombres calificados en el partido de izquierda, Pedro III debe trabajar en un escritorio para el nuevo gobierno. Esto lo deja con poca energía para reunirse furtivamente con Blanca. Queriendo en cambio volver a casa con ella todos los días, le pide que se case con él. Blanca responde con evasivas y Pedro III le da un ultimátum de que o acepta o se separan para siempre. Blanca no se toma esto en serio y los dos se separan enfadados. A los pocos días queda claro que Pedro III no va a volver con ella y Blanca es rechazada cuando intenta contactarlo. La derecha gasta en secreto vastos recursos para desestabilizar la economía, provocando una escasez de bienes en todo el país. Blanca comienza a acumular suministros del mercado negro en la casa. Alba roba de este stock y le da montones a Miguel para que los reparta entre los pobres. Esteban comienza a comprar y esconder armas en la casa, confirmando la teoría de Miguel de que la derecha se está armando para recuperar el poder. Alba emplea la ayuda de Jaime para robar también de este stock. El tío y la sobrina luego visitan el campo con el pretexto de un viaje de campamento y entierran su botín allí. Tres Marías es expropiada por la reforma agraria. Los campesinos forman una cooperativa y toman el control de la hacienda. Esteban, furioso, conduce hasta la finca armado con una pistola, pero los campesinos lo dominan y lo capturan.
cámaras y reporteros llegan a Tres Marías y el noticiero transmite la captura de un destacado miembro del Partido Conservador. Temiendo dañar la reputación de su propio partido, el presidente ordena a la Guardia Nacional que libere a Esteban. Sin embargo, los campesinos de Tres Marías se niegan a dejar pasar a la Guardia, exigiendo una orden judicial. Finalmente, Blanca visita a Pedro III y se abre paso junto con Alba. Han pasado 2 años desde que ella y Pedro se conocieron. Alba finalmente se entera de que Pedro III es su padre y Blanca le exige ayudar a liberar a Esteban. Pedro III logra evacuar a salvo a Esteban. La situación en el país continúa deteriorándose en los próximos meses con cada grupo político trabajando para superar al otro. Esta lucha consume las energías de todos y el trabajo se descuida en todos los ámbitos. Con los profesores en huelga indefinida, Alba no tiene clases a las que asistir. Divide su tiempo entre la compañía de Miguel y ayudar a Jaime en el hospital. Amanda también trabaja allí queriendo estar cerca de Jaime, sin embargo, Jaime no siente por ella la misma pasión que antes y se siente asfixiado por la relación. Luisa Mora, la última hermana Mora que queda, visita a los Truebas, predice malos tiempos que traerán muerte y violencia. Esteban estará del lado de los vencedores, pero soportará el sufrimiento y la soledad. También le trae a Alba un mensaje de su abuela advirtiéndole que está en grave peligro y que debe cruzar el océano para mantenerse a salvo. Ante esto, Esteban echa a Luisa Mora, pero recuerda sus palabras 10 meses después, cuando su predicción se cumple. Capítulo 13. El terror. Jaime es convocado al Palacio Presidencial, donde el presidente le informa que la Armada se ha sublevado. Jaime llama a Alba y le pide que se quede en casa y le informe a Amanda. En el transcurso del día, los militares toman el relevo y los guardias del palacio abandonan sus puestos para unirse a su comandante. El presidente rechaza una oferta del líder del golpe para escapar del país con su familia, diciendo: «El pueblo me puso aquí y la única forma de salir es muerto». Los aviones bombardean el palacio dejándolo en ruinas y matando e hiriendo a muchos en el proceso. Finalmente, un oficial les pide a las personas que quedan allí que se rindan y salgan del edificio. El presidente es el último y nunca más se lo vuelve a ver con vida. Los soldados capturan y golpean a Jaime. En el cuartel donde está recluido, un soldado cuya madre trató Jaime es amable con él. Sin embargo, sus captores finalmente lo dejan morir de hambre durante días junto al resto de los prisioneros. Luego disparan a los prisioneros, incluido Jaime, dinamitando sus cuerpos para eliminar toda evidencia. Esteban celebra el golpe sin saber lo que le pasó a Jaime. Mientras tanto, Alba trata preocupada de contactar a sus seres queridos, Miguel, Jaime, Pedro III y Amanda, entre otros. Miguel finalmente la contacta y le dice que no lo busque y que destruya toda evidencia de su relación. El ejército impone un toque de queda de 2 días, después de lo cual la gente acude en masa a las tiendas para descubrir que milagrosamente han aparecido todo tipo de productos. Se dice que el presidente se suicidó, pero nadie lo cree. Esteban se sorprende de que no haya sido invitado a formar el nuevo gobierno. A los pocos días del golpe acude el Ministerio de Defensa para ampliar su cooperación. Sin embargo, lo reciben con falta de respeto, no le dan la oportunidad de preguntar por Jaime y confiscan su automóvil debido a la suspensión de los privilegios del Congreso. Otro militar reconoce a Esteban y cortésmente lo deja en casa. El soldado expresa malestar por el creciente caos que siguió el golpe. 2 semanas después llega el soldado que fue amable con Jaime para informar a los Truebas sobre la muerte de Jaime. Esteban no le cree hasta meses después, cuando Jaime se le aparece como una aparición ensangrentada. De igual forma, no cree en la tiranía del régimen militar por mucho tiempo. Alba, habiendo heredado una intuición de Clara, reconoce la verdadera naturaleza del nuevo dictador mucho antes de que muestre su megalomanía. Ella comienza a ayudar en secreto a los buscadores por el nuevo gobierno para obtener asilo. Amanda también la pone en contacto con sacerdotes que están organizando comedores de beneficencia para niños, y Alba comienza a ayudar a los sacerdotes con suministros y finalmente gana también la cooperación de Blanca. Esteban inicialmente insiste en que la pobreza generalizada es una mentira comunista. Sin embargo, cuando la gente empieza a aparecer en todas partes pidiendo comida, le da más dinero para que pueda alimentar a la gente hambrienta.
Los militares imponen una dictadura y realizan una campaña para alterar toda la historia y la ideología en oposición al nuevo régimen. La clase media alta eventualmente llega a aceptar al régimen militar entendiendo que ellos mismos tienen el poder económico incluso si los militares tienen el poder final. Los terratenientes recuperan lo que perdieron en la reforma agraria y Esteban regresa a Tres Marías para vengarse de todos los campesinos que se rebelaron. Destruye sus hogares y ganado antes de expulsarlos de su propiedad. Más tarde esa noche lamenta la dureza de sus acciones y al día siguiente anuncia que aceptará a sus inquilinos si aceptan ciertas condiciones. Habiéndose dispersado por todas partes, ninguno regresa, y Esteban regresa a la ciudad sintiéndose disgustado consigo mismo. Fallece el poeta, su muerte acelerada por una combinación de enfermedad y el desamor por los hechos que se desarrollan en el país. A su velorio acuden Alba y Esteban, este último por el recuerdo de haber hospedado al poeta en la casa en numerosas ocasiones. El funeral del poeta se convierte en un evento cargado de emociones, con los asistentes gritando consignas para el poeta y el presidente y recitando los versos más revolucionarios por el poeta. Luego, el gobierno prohíbe rápidamente cualquier tipo de duelo por este. A medida que pasan los meses, queda claro incluso para Esteban que los militares no tienen la intención de entregar el gobierno a los partidos políticos de derecha, sino de quedarse con el poder. Una noche les confiesa a Blanca y Alba que se equivocó al buscarla derrocar así a la izquierda. Blanca luego le confiesa que ha estado escondiendo a Pedro III en una de las habitaciones traseras de la casa. Esteban hace arreglos para que tanto Blanca como Pedro III huyan del país, y 2 días después, Alba y Esteban se despiden con lágrimas en los ojos de Blanca y Pedro III. La pareja se instala en Canadá, donde Pedro III sigue componiendo música revolucionaria y Blanca triunfa fabricando y vendiendo sus pesebres. La pareja finalmente es feliz, pero Esteban nunca vuelve a ver a Blanca. Miguel llega un día a casa y Alba está encantada. Se ha unido a la guerrilla como planeó originalmente. Alba le cuenta a Miguel sobre el alijo de armas de Esteban y lo lleva al lugar donde ella y Jaime han escondido su botín. Miguel le dice a Alba que pasará un tiempo antes de que se reencuentren, ya que es demasiado peligroso por ahora. Alba comienza a vender los muebles de la casa para ayudar a la caridad de los curas. También comienza a usar las distintas habitaciones de la casa para esconder a las personas que necesitan un par de noches de refugio antes de huir del país. Sin embargo, la policía tiene vigilada la casa y una noche irrumpen y entran. Esteban es sacado violentamente de la cama, la casa es saqueada, los libros de Jaime son incendiados y se llevan a Alba. La policía le venda los ojos, la golpea y la acosa antes de dejarla bajo la custodia de García, quien ahora es coronel. Capítulo 14. La hora de la verdad. Alba está atada y con los ojos vendados durante un día antes de volver a encontrarse con García. García le pregunta a Alba sobre el paradero de Miguel y cuando ella se niega a cooperar, sus hombres la golpean y torturan. Este proceso se repite durante varios días. La tercera vez la desnudan y la someten a descargas eléctricas. Alba pierde el conocimiento y al despertar se encuentra en una celda con su antigua amiga, la de la universidad, Ana Díaz. Aunque hay casi 200 presos y García está muy ocupado, ve a Alba todos los días. Alternativamente finge ser su amigo y abusa y tortura con violencia desenfrenada. Alba se da cuenta de que se está vengando de ella por generaciones de insultos y dolor, empezando por Esteban y Pancha García. Ana, que también ha sufrido todo tipo de torturas, ayuda a mantener el ánimo de Alba en alto. Alba, a su vez, la consuela cuando pierde un hijo por un aborto espontáneo a causa de las palizas que recibe. Alba también comienza a empatizar con la difícil situación de los otros prisioneros. García hace que Alba sea arrojada a la caseta del perro, una celda individual sellada. Alba casi pierde las ganas de vivir hasta que Clara aparece ante ella y la insta a seguir con vida. Anima a Alba a escribir en su mente y Alba idea un código que le permita tomar notas mentalmente y recordar los diferentes eventos e historias de su vida. Cuando Alba finalmente es liberada de la celda, no reconoce a García. Ella está más allá de su poder. Esteban narra cómo semanas después va a ver a Tránsito Soto al Cristóbal Colón.
Ha transformado el antiguo burdel en un hotel donde los amantes se encuentran en secreto y le está yendo extremadamente bien. Tránsito Soto es una mujer rica con conexiones sustanciales en el gobierno actual. Esteban se desahoga con Tránsito Soto diciéndole que Alba es la única persona importante que le queda en la vida. Ha pasado semanas buscándola, pero ninguna de sus conexiones, incluida el general Hurtado, ha ayudado. Le ruega a Tránsito Soto que le ayude a encontrar a Alba antes de que la corten en pedacitos. Ya recibió por correo 3 dedos amputados que traen recuerdos, pero recuerdos que no tienen que ver con Alba. Tránsito Soto paga la deuda que tiene con Esteban desde hace 50 años. 2 días después le da la localización de Alba. Epílogo. Alba narra cómo su abuelo falleció plácidamente en su cama la noche anterior, evitando la maldición de Férula. Su cuerpo yace en el veloro azul en la habitación de Clara mientras Alba escribe en su escritorio. Alba luego salta atrás en el tiempo contando su regreso a la casa. Llega a una montaña de invierno en un carro tirado por caballos. Esteban y ella se abrazan y él llora al ver la mano de Alba. Quiere que Alba abandone el país por su seguridad, pero ella se niega. Pregunta si esto es por culpa de Miguel sorprendiendo a Alba. Esteban le dice que Miguel apareció en la casa una semana después de su arresto. Los dos hombres se unieron en su objetivo común de encontrar a Alba. Fue idea de Miguel visitar a Tránsito Soto en busca de ayuda. Cuando Esteban se ofreció a enviar a Miguel a salvo al extranjero, este último se negó, se dio cuenta de que Alba tampoco se iría nunca. Alba le cuenta a Esteban los detalles de su detención. Después de que le cortaron los dedos, su mano se infectó y desarrolló fiebre, por lo que le trasladaron a un hospital. Una amable enfermera, Rojas, la cuidó. También le contó a Alba sobre el destino de Amanda. La policía arrestó a Amanda casi al mismo tiempo que a Alba. Cumpliendo la promesa que le había hecho a su hermano hace muchos años, Amanda murió bajo tortura negándose a informar sobre Miguel. Después de que Alba se curó, no la llevaron de regreso a García, sino a un campo de concentración para mujeres. Las mujeres del campamento se unieron como a comunidad y cuidaron de Alba. Ana también estuvo en el campamento y la encontró a Alba un cuaderno para escribir. Cuando Alba le mostró a Ana su mano derecha mutilada, Ana le animó a escribir con la izquierda. Unos días después los soldados sacaron a Alba del campamento. Tenían los ojos vendados y estaba aterrorizado, pero uno de los soldados le dio dulces y le aseguró que pronto se reuniría con su familia. Los soldados dejaron a Alba en un basurero diciéndole que no se moviera hasta que rompiera el toque de queda al amanecer. Sin embargo, un niño la encontró en medio de la noche y Alba lo siguió. La condujo a una choza en ruinas donde una anciana la recibió y la acogió. Pasaron toda la noche hablando. Alba le dijo a la anciana que corría un gran riesgo al ayudarla, pero la anciana solo sonrió. Fue entonces cuando entendió que los días del coronel García y de todos los que son como él están contados, porque no han podido destruir el espíritu de estas mujeres. A la mañana siguiente la anciana arregló que un amigo llevara a Alba a su casa en su carro. Tras su regreso, Alba y Esteban limpian y reparan la casa. Él también le da la idea de escribir esta historia para que puedan llevar sus raíces con ella donde quiera que vaya. Juntos destierran viejos álbumes de fotos y los cuadernos de Clara para ayudarla a escribir. Esteban también aporta algunas páginas. Cuando siente que ha dicho todo lo que necesitaba, se acuesta en la cama y muere en paz con el nombre de Clara en los labios. Aunque Alba quería vengarse de García cuando estaba en la caseta del perro, ahora siente que su odio empieza a disminuir. Se pregunta si todo lo que sucede es fortuito y está conectado, reflexionando sobre la naturaleza cíclica de su abuelo abusando de Pancha García y el nieto de Pancha haciendo lo mismo con Alba años después. El tiempo dedicado a reconstruir esta historia de memoria y los registros de Clara le ha dado a Alba la sensación de que la vida es demasiado breve para que cualquiera pueda ver el panorama general o las relaciones y las consecuencias de los diferentes eventos. Alba elige romper el ciclo de la venganza dejando ir su odio por García. Está embarazada y no sabe si el niño es de Miguel o producto de un abuso sexual. Sin embargo, ella elige escribir esta historia y esperar a Miguel, su hija por nacer y tiempos mejores.
Lo hace con la ayuda de los cuadernos de Clara. Barrabás nos llegó por mar. Con esto concluimos el resumen de La Casa de los Espíritus. Si os ha quedado cualquier duda, ya sabéis, me la ponéis en los comentarios y tan pronto como me sea posible la responderé. Como siempre, muchísimas gracias por estar allí y nos vemos muy pronto en el canal.